Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo les saludamos desde el programa Punto de Apoyo, Juan Manuel Villoria, y el que les hablaba. ¿Qué tal, Juan Manuel? Bien, estupendamente, muy bien. Animado a animar a nuestros oyentes, a apoyar, ardua labor la nuestra, pero nada, aquí seguimos intentándolo. Ayer oía yo en un programa de radio, en una emisora comercial, pues lo que se suele oír estos días. ¿Qué se suele oír estos días? Lo que las grandes empresas de comunicación quieren que oigamos estos días. Y digo esto no sin intención, ya lo hemos dicho en muchos programas, que estamos preocupados de lo que quieren que nos preocupemos. Sí, y eso es lo que asalta a todas horas. Todos como borregos detrás, ¿no? Es decir, que, bueno, últimamente comentaba una de las personas afectadas por estas injusticias de la liberación de presos que no han cumplido su condena. Bueno, es un tema que está candente en nuestra sociedad actual. Comentaba que es una sociedad realmente pues muy difícil de manejar, de vivir, es decir, que es tremendamente injusta, que las condiciones de la libertad y de los derechos están francamente cada vez menos protegidos y menos respetados. Y yo me acordaba, como siempre, de lo que poca gente se quiere acordar, que es de la defensa de la vida humana, que sigue pareciéndome a mí y a a ti también, te incluyo, por supuesto, sí, y a cuatro cada vez más en minoría en esta sociedad nuestra, pues sigue pareciéndonos uno de los temas más sangrantes, más preocupantes, más necesarios de atender, más necesario de legislar correctamente, porque estamos no hemos tocado a fondo, pero casi, ¿no? Ya tocar fondo en este tema sería que se legalizara el tema del infanticidio y de la eutanasia, ¿no? Pero lo que es ya desprotección por el no nacido antes de nacer, pues yo creo que hemos tocado fondo ahora mismo en esta sociedad nuestra. Y olvido de tomar medidas que se prometieron en su día, ¿no? Bueno, por eso, que en esta sociedad nuestra ahora mismo existe el aborto libre, no vale para nada. Sí. Nadie protege al ser humano antes de nacer, está a merced de la voluntad de la madre y protegida, amparada por una legislación tremendamente injusta. De hecho, es una ley injusta que a lo largo del programa volveremos a recordar que tenemos obligación de oponernos a ella, de no someternos a ella, de defendernos con la objeción de conciencia, ya que no tenemos de momento otra opción para cambiarla. Pero es una ley francamente injusta, no debemos acostumbrarnos a ella, y en estos días en esta sociedad vuelve a haber un intento de que la sociedad civil recuerde a los legisladores que hay una ley tremendamente injusto, repetimos, y que hay que cambiar. No sabemos si esto va a ser así. Eso fue una promesa electoral de la actual administración del gobierno, pero pues está defraudando las expectativas de quienes le votaron. No se toma como urgente, como algo urgente, ¿no? No solo urgente, sino que no han... Es que cada día son muchos muertos los que se están acumulando. Exactamente. Es decir, que es un tema que están cambiando, están comerciando con... Seguramente a nivel político, la política todo lo enfanga, todo lo estropea. Seguramente están retrasando esto porque lo utilizan como moneda de cambio por otros temas de interés político que les parece más importantes. ¿Qué les puede parecer más importantes a nuestros legisladores que salvar vidas, ¿no? Que salvar vidas humanas? Ese es el tema. Total. Es decir, nos podrán decir, bueno, que son ustedes unos exagerados. Vale, sí, estamos dispuestos a que nos llamen exagerados, estamos dispuestos a que nos llamen lo que quieran, pero no estamos dispuestos a ceder en nuestra obligación, porque lo vemos muy claro, nuestra obligación de considerar seres humanos a todos los seres concebidos desde el primer momento de la concepción y considerar, por tanto, un asesinato intolerable, que no podemos vivir tranquilos mientras eso se legisle, no esté
claramente protegida la vida de las personas antes de nacer, como después de nacer, como en el momento antes de morir, como en cualquier circunstancia. Como eso no se respeta en nuestra legislación, pues, como digo, seremos pocos, seremos muchos, nos da lo mismo. El caso es que no vamos a cambiar. Si hace falta, como decía el alcalde que hablaba de que no iba a cambiar, no iba a admitir que era un matrimonio, la unión entre dos personas del mismo sexo, decía, bueno, diga lo que diga la ley, esto yo no lo voy a admitir nunca. Si tengo que ir a la cárcel por llevar esto adelante, pues voy a ir a la cárcel. Pues lo mismo le decimos nosotros a este queridísimo gobierno nuestro. Pues mire, si nos tiene que llevar a la cárcel por decir que esta es una ley injusta y que ustedes están permitiendo el asesinato de seres humanos por un retraso en una mejora de la legislación, porque no quieren en el fondo hacerlo, porque le parece más importante otras cosas que incluso no nos llegan a nosotros, las ocultan celosamente, pues si por eso quieren castigarnos, considerarnos ciudadanos delincuentes, pues nada, aquí está bien claro, en una emisora de radio, dicho con todas las de la ley, no queremos admitir que esta ley es justa, nos oponemos a ella, opondríamos mediante la objeción de conciencia si fuera el caso, porque nos afectara directamente. Mientras no nos afecte directamente de una manera profesional o personal, pues simplemente declaramos nuestra disconformidad y nuestra protesta y nuestra desobediencia civil por una ley, como decimos, tremendamente nociva para el hombre, para la sociedad, para nuestra sociedad en la que vivimos. A propósito de este tema, una persona ha pasado 6 años de su vida, es un médico que fue catedrático en la Universidad de Navarra de anatomía, si no recuerdo mal, o anatomía patológica, don Gonzalo Herranz. Al jubilarse, ha pasado 6 años de su vida estudiando un tema que ha expuesto en un libro que se titula El embrión ficticio, recientemente publicado en Editorial Palabra. 6 años ha dedicado este hombre a algo que venía rumiando ya en los últimos años de su labor profesional, diciendo, aquí nos han metido gato por liebre a los científicos, desde hace 50 años para acá, a los comités de bioética se les ha hecho creer, y cada vez está más extendida la idea de que existe un estado de preembrión, que es lo que han transmitido a los legisladores, y los legisladores, claro, ante los científicos, ante los biólogos, pues lo han creído y han dicho, bueno, pues será que existe un preembrión al que no merece la legislación proteger del mismo modo que al ser humano ya desarrollado. Esto es algo que está detrás de muchas leyes injustas que han venido después, que han venido después. Sí. Es decir, el no considerar el ser humano desde el momento de la concepción sujeto de derechos como tú, como yo, como cualquier ser humano ya recuerdo perfectamente claro, parece mentira, no sé si hay que tener memoria para recordar esto, pero en primero de bachiller, o sea, hace muchos años, yo recuerdo a mi profesor de ciencias cómo me expuso por primera vez que hizo cuando empezaba un ser humano a ser ser humano, y desde entonces no lo he olvidado, yo no lo he olvidado nunca, y además así estoy firmemente convencido de que es así, ¿no? Desde el mismísimo instante de la concepción es un ser humano, pero los cambios han venido después, o sea que esto que tú estás diciendo en este momento es algo que ha ocurrido después. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido. Sencillamente, este señor en su libro denuncia que ha habido una auténtica prostitución. Es un tema de prostitución científica, es decir, por intereses extracientíficos, que ya veremos cuáles son, los intereses de reproducción asistida, fecundación in vitro, los intereses de los anticonceptivos, que claro, si admitimos que no es un ser humano hasta el día 14 o no sé qué día que ellos han puesto caprichosamente como comienzo de la vida ya humana, según ellos, cosa que va en contra del sentido común de la ciencia y de cualquier otro sentido, lo han intentado argumentar
bueno, estábamos diciendo motivos por los que estos científicos han dicho o han intentado decir que eso era científicamente válido desde el punto de vista biológico, que no era un ser humano de la especie humana antes de los 14 días. Bueno, pues esos, como decíamos, el tema de los anticonceptivos que hacen inviable, por lo tanto destruyen un ser humano ya concebido antes de la implantación. Le interesaba por el tema de la anticoncepción, que es ya un dogma contra el que nadie se atreve a meterse en la sociedad civilizada actual. La fecundación in vitro. Para que dijeran, para que nadie les pudiera decir que eran seres no civilizados porque atentaban contra la vida humana, pues dijeron, no, lo tenemos muy fácil. Decimos que no son seres humanos y ya somos seres civilizados, respetables en esta sociedad nuestra, ¿no? Pero anticonceptivos tiene que haber porque lo manda, iba a decir... Sí. ¿Quién lo manda? Sí, sí. La institución que está actualmente, la filosofía, la ideología que está actualmente intentando imponernos de una manera totalmente sectaria, totalmente totalitaria, una ideología en contra de lo que sea distinto a lo que ellos pretenden. Esa ideología que está intentando que domine que todo tipo de legislación, educación, ideología en el fondo que impregna todo en nuestra sociedad, ese tipo de ideología, pues uno de sus grandes bastiones es la anticoncepción. El segundo es el aborto, que por lo tanto, si admitimos que el ser humano cuando empieza, pues tampoco sería posible admitir el aborto sin admitir que estamos siendo unos destructores de vidas humanas. Ningún tipo de aborto, ningún tipo, ¿no? Ningún tipo de aborto. Y el tercer motivo, ahora mismo se me escapa, bueno, ya saldrá a lo largo del programa, pero era un tercer motivo que ha llevado a los científicos a exponer como científicos argumentos que no lo eran. Y este científico preocupado por este tema, en este libro del embrión ficticio, desenmascara la falsedad de estos argumentos y el por qué verdades parciales han intentado a base de repetirlas, el que ahora prácticamente se den como científicamente válidas en muchas publicaciones, por supuesto en la mayor parte de los libros de bioética, se consideran progres, ¿no? Sí. Bueno, pues lo han conseguido. Y dice este hombre algo que me preocupa, dice que este tipo de verdades que impregnan la ideología ya en el ámbito científico tardan a veces décadas en implantarse, es lo que ha tardado esto unos 50 años aproximadamente en implantarse, y pero que luego no hay se tardan otras tantas desde el momento en el que se demuestra su falsedad en que desaparezca del ambiente científico, intelectual, en los círculos de bioética, en los círculos de biología, en los círculos de medicina. Entonces tenemos que estar preparados a que durante muchos años haya que luchar para desmontar una mentira muy bien montada, ¿no? Una forma de hacerlo es leer este libro, aunque va muy encaminado a profesionales de la embriología y médicos, pero que se sepa que el que quiera, el que busque la verdad sobre este tema porque realmente haya calado en él esta gran mentira de que el hombre no empieza su existencia como ser humano de la especie humana y que por lo tanto es persona humana desde el comienzo de la concepción y que por lo tanto tiene los mismos derechos a la vida que tenemos los que ya estamos desarrollados, los mismos derechos a estar vivo y la misma obligación al Estado y la ley de proteger su existencia que los demás. Los que estamos convencidos de eso y le haya podido hacer dudar el que le hayan dado como científicas estas ideas, aquí tiene en el libro El embrión ficticio de Gonzalo Herranz, de Editorial Palabra, un primer comienzo, supongo que no será el único, de que esto se empiece a desmontar. Historia crítica de un mito biológico. Hace referencia a la metodología seguida para desarmar, desmitificar esa figura artefacta. Dice aquí en la introducción, quienes practican la reproducción asistida o experimentan con embriones, que este era el tercer motivo por el que los científicos han dicho, oye, un momento, incluso con buena intención, es decir, la gente, incluso muchos científicos, están convencidos
de que la ciencia puede avanzar en la ayuda a las enfermedades si se dispone de una investigación con células, estamos en lo de las células madre, si se dispone de células pluripotenciales que se desarrollan, etcétera. Toda esta teoría sobre las células madre que hemos también en otros programas criticado como tremendamente falsa y desproporcionadamente esperanzadora, que se le ha transmitido a tantos enfermos de una manera innoble, porque no es cierto, no es cierto. Pues la reproducción asistida, ¿no? Tantas que ahora mismo se da ya en la sociedad actual como un tema perfectamente lícito y válido. Es decir, ¿cuántas personas con la mayor naturalidad que no tienen posibilidades por infertilidad? Pues vamos a probar con la reproducción asistida, sin plantearse que eso va a suponer la destrucción de seres humanos y por lo tanto es inmoral, aunque sea legal, el que nadie pretenda tener descendencia al precio del asesinato de seres humanos, porque eso es lo que se hace en la reproducción asistida. Se asesina, se destruye seres humanos concebidos. Esto nadie puede decir que es una exageración de 4 locos, y si alguien lo dice, bueno, pues muy bien, estamos dispuestos a que nos llamen locos, exagerados, hemos dicho antes, pero no estamos dispuestos a ir en contra de la verdad. Y es una verdad científica que desde el punto de vista biológico y científico, argumenta muy bien, y no voy a traerles aquí porque no he tenido oportunidad de leer todo el libro y no sería tampoco el ámbito para exponer pues cuestiones meramente biológicas sobre el momento y el modo de la partición de las células ya fecundadas, del cigoto, de los blastómeros, etcétera, cuestiones técnicas que a lo mejor muchas personas pues no entenderían, pero que el que esté realmente interesado en desenmascarar la mentira sobre este tema lo tiene en este libro. Estábamos diciendo las circunstancias, las ideas que han llevado a muchos científicos a prostituirse, a sabiendo que eso es mentira, decir, bueno, como hay que intentar colar el tema del aborto, hay que intentar colocar el tema de la reproducción asistida, hay que intentar colocar el tema de las células madre, pues vamos aquí a decir, a inventarnos como sea una teoría, y sabemos que en ciencia, por desgracia, hay mucho pufo, hay mucha falta de honradez, y esto es una de sus principales manifestaciones. Que nadie se escandalice, pero que lo sepa bien claro. No es un invento nuestro, por supuesto. Es una idea desenmascarada por científicos que están convencidos, como está convencido cualquier persona con sentido común. Vamos a ver, porque a nadie le necesita argumentos científicos para saber que un ser humano de 20 días no es diferente en cuanto a su necesidad de protección, en cuanto a su dignidad, que un ser humano de 10 días. Pues estos locos, porque hace falta estar loco para decirlo, no, dicen que a partir del día 14 sí, pero el día 13 no. Pues mire, perdone, pero ofende mi inteligencia. No hace falta recurrir a argumentos biológicos, pero ya que usted los ha puesto por delante, intentando confundir a la gente sencilla, ya que usted lo ha hecho, aquí tiene quien le ha respondido con su mismo lenguaje en este libro, porque hay gente que le responde con su mismo lenguaje. Pero le digo, no necesitamos ese lenguaje genético, biológico, molecular para saber que un ser humano de 5 días es lo mismo que un ser humano de 15, de 20, de 25, de 50. Es lo mismo, es un ser humano en proceso de desarrollo y con las mismas necesidades y derechos en cualquiera de sus etapas, y con más necesidades quizás de protección cuanto más desprotegido está, es decir, cuanto más pequeño sea, cuanto más indefenso esté. Y por lo tanto, ustedes científicos que le han negado la categoría de ser humano por estas ideas, algunas bien intencionadas de ayudar a los demás, pues son unos desalmados y son unos prostitutos de su profesión. No merecen el nombre de científicos y se merecen mi. Aquí hablo en primera persona, porque no hablo en nombre de este señor, que es mucho más respetuoso que yo. Se merecen todo mi desprecio como científicos y como personas honradas. Mi desprecio por despreciar a la vida humana en aras a otros intereses, aunque aparentemente sean muy nobles, como son estos de que los infértiles tengan hijos, de los enfermos sanen, y que etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bonito, pero mire, nunca se puede pretender ese tipo de fines mediante males tan radicales, tan claros
tan inaceptables como son destrucción de seres humanos. Y creo que claro queda, ¿no? Algo que tenía clarísimo, además, don Eduardo se llamaba a mi profesora de primero de bachiller, cuando defendía esto, pero además con la misma seguridad que tú lo estás haciendo en este momento. O sea, quiero decir que él ya tenía clarísimo hace... Pues, ¿Quién no lo tiene claro? Pero 70 años... ¿Quién no lo tiene claro? Tenía clarísimo este problema, y todo lo que ha venido después, este periodo que se dice... No lo tienen claro 4 cenáculos de gente que se ha montado toda una teoría, incluso científica, para creerse eso, por otros motivos. Pero a nadie le cabe en la cabeza, a partir de otros nadie con sentido común y con rectitud de intención, es decir, que no le hayan envenenado intelectualmente, o que quiera agarrarse a eso porque le interesa por otros motivos. Es decir, claro, económicos a veces. Yo me he encontrado con mujeres que en una situación desesperada porque estaban embarazadas y no tenían salida porque nadie les ayudaba, porque estaban ahogadas, ¿no? Que claro, se agarran a un clavo ardiente. Si un médico viene y le dice, no se preocupe, eso no es un hijo, un hijo, es una amalgama de células, que es lo que dicen estos descerebrados a las mujeres, engañándolas. Pues claro, la pobre que necesita agarrarse a algo para solucionar un problema porque nadie le ofrece otro tipo de ayuda, pues se agarra a eso y se lo cree, si además se lo está diciendo una eminencia científica para ella, ¿no? Es decir, pues esos son a los que yo me refería antes diciendo que me merecen mi más absoluto y radical desprecio por engañar, por abusar, por aprovecharse de las personas en necesidad y en vez de ayudarlas, mentirles para incluso beneficiarse económicamente, porque ese es uno de los temas principales que están detrás de la aborto. El más prosaico de los fines. No quiero, por los pocos minutos que quedan de programa, dejar de recordar que unas palabras que me han parecido interesantes de Benigno Blanco, el presidente del Foro Español de la Familia, que recuerda que hay que luchar por abolir la ley del aborto, con las mujeres, es decir, que nadie tiene nada en contra de la mujer, ni mucho menos, que todo es una lucha por ayudar a la mujer. El tema de defender la vida humana está basado en un deseo de que haya justicia, de que haya libertad, de que haya respeto por la persona humana, de que las madres no cometan esta barbaridad de matar a sus hijos porque son ellas las segundas víctimas y principales víctimas de semejante acto, olvidadas después por quienes les animan a abortar con estas motivaciones. Que no tiene nada que ver con lo que se define como derecho. No nos obsesiona meter a nadie en la cárcel, dice Benigno Blanco, sino construir en libertad una sociedad más justa, donde ningún niño aún no nacido esté desprotegido por no tener voz y donde ninguna mujer esté sola y sin ayuda para ejercer su derecho a ser madre. Esto es lo que pretende toda persona de bien que lucha en contra de esta ley nefasta actual. Repito, no pretendemos meter a nadie en la cárcel, sobre todo a las madres, ¿no? Ya veremos que los empresarios que se lucran a base de matar niños, eso sí, tendrán que caer la ley con todo su peso sobre ellos, como el don Morín que gracias a Dios van a reabrir su juicio y va a volver a ser juzgado, y esperemos que por fin se haga justicia y sea condenado por sus múltiples crímenes probados incluso. No nos obsesiona meter a nadie en la cárcel, sino construir en libertad una sociedad más justa, donde ningún niño aún no nacido esté desprotegido por no tener voz, y donde ninguna mujer esté sola y sin ayuda para ejercer su derecho a ser madre. Palabras, pues muy bonitas, con las que podemos terminar el programa, para que quede muy claro que esta es la pretensión de los antiabortistas: construir una sociedad más justa, donde los niños tengan voz, donde los adultos no vayamos a lo nuestro y nos aprovechemos de que no tienen voz y que las mujeres embarazadas apenas tienen fuerza y están deseando solucionar problemas para los intereses de los que ya estamos instalados en esta sociedad, seguir ganando dinero y que aunque sea a costa de delitos tan flagrantes como es eliminar vidas humanas.
Pues nada más, simplemente animar a todos nuestros oyentes a que no duden nunca de que la vida humana empieza en el momento de la concepción, de que no duden nunca de que es un asesinato, que es algo intolerable, el aborto, el atentar contra esa vida humana, sea cual sea la finalidad del tema, que hay otras muchas formas de ayudar a las mujeres que tenemos que descubrir entre todos, que para que no haya mujeres que crean que esa es solución alguna para su problema, sí, nunca hay solución. Y entre todos tenemos que ir encontrando esas ayudas. Para eso queremos que cambie la legislación en España, esperemos que así sea, y que todos ustedes contribuyan con su granito de arena, ayudando a las asociaciones que ustedes... Por lo menos mentalmente cambiar este sentido que hay ahora frente al aborto de muchísima gente, ¿no? Pensando que es incluso aceptando que sea un derecho de la mujer, cuando no tiene absolutamente nada de derecho. Se desprende de lo que hemos dicho, que de derecho no puede tener nadie a matar a seres humanos, eso nunca puede ser un derecho. Por lo tanto, bien, pues terminamos también con esta buena puntualización que nos haces, Juan Manuel, para poner punto final a nuestro programa. Un saludo a todos nuestros oyentes y hasta la próxima vez.